Pero, ¿cómo se analiza la glucemia en el laboratorio clínico? Empecemos con la fase preanalítica. Para esta fase es necesario decirles que la medición se hará a través de la sangre, con ayuda de un glucómetro. ¿Pero qué es un glucómetro? Un glucómetro es un pequeño aparato computarizado que lee la glucosa en la sangre de nuestro cuerpo. Los pasos que debemos seguir son los siguientes. Lavar adecuadamente las manos con agua y jabón. Pinchar el dedo con una aguja llamada lanceta. Es importante pinchar el costado de la punta del dedo para evitar posteriores dolores. Insertar nuestra tira reactiva a nuestro glucómetro. Por último, el nivel de glucosa aparecerá en la pantalla de nuestro medidor. En momentos de realizar esta prueba debemos evitar que nuestro glucómetro esté sucio, que nuestro glucómetro y tiras reactivas no estén a temperatura ambiente y que nuestras tiras reactivas estén vencidas. Una vez que se recolectó la muestra, empieza el procesamiento de esta y damos inicio a la fase analítica. Si bien nosotros sabemos que la luz es aquel conjunto de radiaciones emitidas y percibidas por el ojo humano, dichas radiaciones podemos utilizarla para la cuantificación de la glucosa y de otros tipos de metabolitos y analitos en el área de química clínica. Ahora, ¿cómo podemos realizarlo? Esto sucede principalmente gracias al proceso de la espectrofotometría. La espectrofotometría consiste en poder emitir una radiación hacia el analito, dependiendo. La radiación va a depender de la longitud de onda que nosotros empleemos, puede ser en el rango de la luz visible, que es de 380 a 780 nanómetros. ¿Cómo sucede esto? Bueno, principalmente la luz viaja, choca con el analito, que el analito está ya combinado con algunos reactivos, y esto genera algunas características de reacción, ya sean colorimétricas, enzimáticas, a punto final, a punto cinético. La radiación pasa por el lente posterior al monocromador y finalmente se inserta la muestra produciendo la absorbancia. La absorbancia es proporcional a la concentración del analito. Antes de comenzar con el proceso de la cuantificación de la prueba, es necesario tomar ciertas consideraciones. La principal es emplear tubos que sean de color con tapa amarilla o inclusive roja. Estos tubos son específicos para el área de química clínica y es empleado para los diferentes analitos que hay. Ahora, ¿qué es lo que hay que considerar para realizar la prueba? Primero, son tres reactivos. Los tres reactivos se pueden combinar con diferentes compuestos que son proporcionados por SpinBrain, que es la empresa en la cual nosotros nos vamos a basar. Y esta empresa es la que nos va a decir cuánto hay que colocar, cuánto hay que considerar para la etapa de control de calidad con respecto a la media de la comparación. Ahora, ¿cómo podemos determinar cómo sucede el proceso? Bueno, el espectrofotómetro principalmente debe tener una longitud de onda de 505 nanómetros. Esto podrá medir la absorbancia con una eficacia perfecta hacia la glucosa. Ahora, también hay que considerar que la temperatura debe ser temperatura ambiente y el centímetro de la cubeta es de 1 con el paso de la luz. Ahora, posterior a eso vamos a realizar ciertas combinaciones como se muestran en las pruebas que están sucediendo ahorita sobre cómo podemos combinar los diferentes compuestos para poder así realizar la calibración y asimismo la medición de la muestra. Ahora, vamos a proceder con el fundamento de la prueba molecular de cómo podemos obtener la cuantificación de glucosa. Primero, habíamos mencionado que sufren unas enzimas, se pueden decir las que están arriba de las flechas. Estas enzimas se encargan de catalizar las reacciones y producir compuestos. El compuesto esperado es la quinona. La quinona es un compuesto que genera un color. Dicho color se va a medir gracias a la absorbancia y la absorbancia medirá la concentración proporcional a la glucosa. Estas enzimas son la peroxidasa y la glucosa oxidasa. Ahora, con base en una serie de datos obtenidos por dos controles, cada uno proporcionando 20 gorritas, podemos obtener diferentes cálculos que nos ayuden a determinar la calidad interna de nuestro laboratorio, determinando los diferentes errores, ya sean sistemáticos o aleatorios. La media la podemos obtener con la suma de todas las muestras obtenidas en términos de concentración divididas entre el número de muestras totales, ¿ok? Ahora, vamos con nuestra desviación estándar. La desviación estándar se obtiene restando nuestra muestra obtenida menos la media. Al momento de restarse hay que elevarla al cuadrado y sumar todas las muestras con el mismo proceso que ya mencioné. Ahora, todo eso lo vamos a dividir entre el número de muestras totales menos 1. Al momento de dividirlas, todo eso le vamos a agregar una raíz cuadrada y nosotros obtenemos una desviación estándar con respecto al control 1 de 2.42.
49. Para poder obtener el coeficiente de variación estándar es necesario multiplicar la desviación estándar por 100 dividido entre la media. En nuestro caso, en el control 1, el coeficiente de variación estándar en términos de porcentaje es de 2.5126. Para obtener el porcentaje de sesgo hay que restar la media de laboratorio menos la media de comparación, multiplicarlo todo por 100 y dividirlo entre la media de comparación. ¿Cuál es la media de comparación? La media de comparación te la brinda la propia organización que te proporciona los reactivos necesarios para cuantificar el analito. En nuestro caso es el pin rate, que nos da una media de 98.4. Ahora vamos a obtener la cantidad sigma, que esta es gracias a restar el porcentaje de error total permitido menos el porcentaje de sesgo en términos de valores absolutos. Todo eso dividirlo entre el porcentaje del coeficiente de variación. Este resultado nos va a proporcionar características con respecto a la evaluación de la calidad de nuestro laboratorio, con ayuda de un diagrama. Posterior a ello vamos a calcular los del control 2, su coeficiente de variación, su desviación estándar, su sesgo y también su sigma. Una vez que hemos entendido las fórmulas de estos procesos estadísticos, pues nos preguntamos esto qué tiene que ver con el control de calidad. Pues se relaciona a través de retos de desempeño. Estos retos de desempeño consisten en reglas, las reglas de Westcott, y la aceptabilidad del resultado depende de si estas reglas se violan o se respetan. ¿Y cuáles son pues estas reglas? Tenemos entonces la regla 1.3S. Esta nos indica que la corrida es considerada fuera de control cuando un valor excede la media más 3S. Pero, alto, ¿qué es esto de media más 3S? Pues no es otra cosa más que sumarle 3 veces la desviación estándar. Así vamos a tener media más 1 de S, menos 1 de S y demás. Pero entonces, ¿cómo y dónde la voy a tener? ¿Y qué es ese gráfico que estoy viendo en pantalla? Pues este gráfico es el gráfico de Levy-Jennings. El gráfico de Levy-Jennings es un apoyo gráfico, como su nombre lo dice, que nos permite representar un conjunto de datos de manera rápida y clara. Entonces, con estos puntos esclarificados, continuamos. La regla 2.2S, que también define, como pueden ver aquí, la 1.3S define el error aleatorio, la regla 2.2S define el error sistemático, y esta es violada entre las corridas cuando un valor previo para un nivel particular del control excede el mismo límite, ya sea la media más 2S o la media menos 2S. La R4S va a ser violada cuando la diferencia de la desviación estándar entre dos valores control consecutivos exceden 4S, como pueden ver en pantalla. La regla 4.1S es violada cuando 4 valores control consecutivos para diferentes niveles de control exceden el mismo límite, ya sea media más 1S o media menos 1S. Y finalmente tenemos la regla 8X, que es una de las reglas modernas, que es cuando los últimos 8 valores consecutivos, sin importar el nivel, están en el mismo lado de la media. Entonces, pues ahora, ya que hemos entendido las reglas y el error que representan, como podemos ver en pantalla, entonces ahora vamos a proceder. ¿Cómo puedo realizar yo mi gráfica de Levy-Jennings? Para llevar a cabo mi gráfica de Levy-Jennings en Excel, lo que tengo que hacer es una tabla como la que sigue. Voy a hacer un gráfico de dispersión, por lo tanto necesito colocar primero mis eventos, los días, que son 20 para el control 1 y 20 para el control 2. Ponemos los valores de cada control, la media y ese mismo valor siempre para obtener una línea constante en nuestra gráfica. Lo mismo hacemos para la media más 1 de S, menos 1 de S, que es la desviación estándar, y así como pueden ver en pantalla. Después vamos a seleccionar toda nuestra tabla con los valores hasta el 20 y vamos a insertar un gráfico de dispersión. Todos los gráficos, gráfico de dispersión y este de líneas que no tiene los marcadores. Ahora veremos cómo podemos sustituir estos marcadores para que de verdad se convierta en una gráfica de Levy-Jennings. Entonces, lo que tenemos que hacer es ahora modificar los ajustes de manera personalizada. Entonces, primero tenemos como eje horizontal. Pues como eje horizontal queremos obtener los valores del 1 al 20 que nos marque abajo y que estén de 1 en 1. Por lo tanto, lo colocamos de esta manera. Ahora en el eje vertical. Este es muy importante porque el mínimo y el máximo va a ser aquel que encontramos en nuestra tabla. El mínimo, por lo tanto, va a ser de 89.1401 y el máximo va a ser el valor de 109.0599.
y entonces lo voy a obtener de esta manera. Como pueden ver, ahora se ha ampliado mucho más y ahora esto de media más 4ds y menos 4ds son nuestros parámetros para realizar nuestra gráfica. Ahora pues solamente tenemos que modificar, podemos quitar las líneas de la cuadrícula para obtener esta gráfica, y en cuanto seleccionamos el eje en específico que queremos obtener las leyendas o bien los marcadores, y nos vamos a estas etiquetas de datos y le vamos a poner que si queremos etiquetas de datos. Entonces ahora hemos sustituido los marcadores para poder observar y hacer una evaluación completa de nuestra gráfica. Vamos a poner el nombre de los ejes, vamos a poner los títulos de los ejes, vamos a poderlo cambiar de manera personalizada. La leyenda puede ir a la derecha, por ejemplo, y así como podemos ver, ya lo he hecho de manera anterior, pues tenemos que colocar nuestra gráfica del control 1, nuestra gráfica del control 2 y después sobreponer ambos controles, como podemos ver aquí en pantalla, para hacer una evaluación inter-ensayo. Y así vamos a poder evaluar nuestras reglas de WestGuard que describimos previamente. Para sobreponerlo, lo que tenemos que hacer es quitar el fondo de alguna de las dos e ir calculando, porque no van a tener las mismas cantidades. De hecho, por eso las removí. No vamos a tener las mismas cantidades, pero sí lo podemos sobreponer para comparar en cada uno de los parámetros cómo sería la evaluación de interensayo. Entonces, ahora ya tenemos nuestras gráficas de Levi Jennings, pero ¿qué tenemos que hacer con ellas? Pues simplemente al sobreponerlas, evaluar el interensayo. Y al hacerlo, ya lo he hecho previamente, los invito a que lo realicen de igual manera para que nos demos cuenta cuáles son las reglas que se violan. Y aquí nos podemos dar cuenta, lo he marcado con estos códigos de color, que no se cumple y se tiene que rechazar por la regla 1.3s al menos la corrida 9. Y en caso de que ocupemos lo que es la regla R4S, entonces como sobrepasan las 4 desviaciones estándar en el mismo evento ambos controles, entonces lo que tenemos que hacer pues es descartar ambas y revisar qué es lo que pasó, porque en la regla 1.3S es error aleatorio, así como en la R4S. Por lo tanto, tenemos que observar cuál fue el parámetro de error. Sin embargo, nos preguntamos, ¿pero será necesario evaluar todas las reglas? Pues ahora vamos a ver por fin la métrica sigma para determinar de este flujograma que podemos ver qué es lo mínimo que yo puedo hacer para evaluar mi control de calidad. Entonces, por fin llegamos a la métrica sigma, en específico al 6 sigma. ¿Qué es esto? Pues esta es una estrategia de mejora de procesos, cuya finalidad es obtener como defectos por millón de oportunidades, la mínima cantidad, que en este caso es 3.4, y esto se obtiene al alcanzar el 6 sigma. ¿Esto cómo se evalúa? Pues se apoya de herramientas estadísticas, principalmente de la distribución normal, o como también lo conocemos, gráfica y campana de Gauss. Entonces, antes, ¿qué significa esto de defecto por millón? Pues este defecto se entiende como cuando el producto final, en este caso es nuestro resultado de laboratorio, no cumple con su finalidad, como lo puede ser que no sea útil clínicamente. Entonces podemos ver aquí cómo podemos realizar en Excel nuestra gráfica para poder decir entonces si tiene 3, 4, 5 o 6 sigma, y esto nos interesa porque yéndonos otra vez a nuestro diagrama para las reglas de WestGuard, entonces si tenemos 6 sigma, la única regla que tenemos que evaluar es la 1.3s. Si tenemos 5 sigma, tenemos que evaluar la regla 2.2s y R4s aparte de la 1.3s, y así para 4 sigma y 3 sigma, como pueden ver en pantalla. Mientras mayor sea el sigma, menores evaluaciones tengo que hacer. Y bueno,
Entonces tenemos ¿cómo podemos llevar a cabo la gráfica? Pues lo único que tenemos que hacer es otra vez colocar nuestro día, nuestro control. Debemos de calcular nuestra media, como ya sabemos, nuestra desviación estándar. El máximo y el mínimo puede ser ya sea ustedes comparándolo o bien poniendo la función de máximo. También en mínimo. Aquí van a poner algunos intervalos que son desde el valor mínimo hasta el valor máximo, aleatorios. En este caso yo hice cada punto 8, ir sumando cada punto 8. Y después a un lado colocar la distribución normal, porque esa es la gráfica que queremos llevar a cabo. La distribución normal pues es la fórmula distribución normal n, y los valores que nos piden es la variable que van a ser cada uno de los intervalos, la media que la fijé con el signo de pesos, la desviación estándar también fijada, y el acumulado no queremos acumulado, por lo tanto es 0. Y simplemente se arrastra la fórmula para los demás valores. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a insertar nuevamente nuestra gráfica de dispersión. Vamos a escoger esta opción. Y aquí obtenemos nuestra campana de Gauss. Pero no es lo único que tenemos que hacer, sino que, como aquí ya lo tengo elaborado, tenemos que determinar nuestro valor verdadero. En este caso nosotros escogimos como valor verdadero y se nos fue recomendado el valor verdadero de 100 miligramos sobre decilitro, ya que estamos evaluando glucosa. Entonces tenemos primero que determinar nuestro error total, como bien describía mi compañero anteriormente. Entonces este error total, si es el 10%, tenemos que calcular el 10% de nuestro valor verdadero, que en este caso es 100. El 10% de 100 va a ser 10. Por lo tanto, va a haber una diferencia entre este error total de 10. Por eso aquí tenemos la línea en 90 y en 110. Después vamos a tener nuestro sesgo. Aquí tenemos nuestro sesgo y por lo tanto esta flecha es la diferencia entre el error total y el sesgo. Y pues nos tenemos que dar cuenta ahora con nuestras fórmulas que obtenemos que el sigma equivale a 3.69 como 3.7. Sin embargo, esto también podemos entender como que cuántas veces va a caber entre el valor verdadero y el error total nuestro coeficiente de variación. Si teníamos que el coeficiente de variación iba a equivaler al 2.51% de nuestro valor verdadero, que en este caso es 100, y por lo tanto va a valer 2.51, pues aproximamos estas flechas de ese tamaño y nos podamos dar cuenta que entre el valor verdadero y lo que marcaría como más el error total, nos podemos dar cuenta que también caben estas flechitas 3.7 veces. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta de cómo se relaciona la precisión con este valor del sigma. Mientras más pequeño sea este coeficiente de variación, entonces va a caber más veces, el sigma va a ser mayor y por lo tanto la imprecisión va a ser menor. Mientras es mayor el sigma y menor el coeficiente de variación, menor va a ser la imprecisión. Hacemos exactamente lo mismo con el control 2 y nos podemos dar cuenta que vuelve a coincidir este tamaño aproximado de nuestra flecha, que es el 3.93, casi 4, y cabe 2.25, porque el sigma vale 2.25. Una vez que tenemos estos valores, ya conocemos nuestro sigma, pues nos regresamos ahora sí a nuestro diagrama, pero pues como tenemos nada más 3 sigma en ambos, y eso aproximadamente en uno hasta tenemos menos, pues tenemos que llevar a cabo toda la evaluación de las reglas. Pero al hacer la evaluación de interensayo ya nos dimos cuenta que pues lo que se va a invalidar es la corrida 9 de ambos controles, porque se viola la regla 4S, y eso nos indica rechazo, porque esto representa que hubo un error aleatorio. Se tienen que evaluar también el resto de las reglas, pero nos podemos dar cuenta que pues siempre está cambiando del lado de la media, por lo tanto
la regla 8X no se viola, esta es nuestra media, la línea naranja. También tenemos lo mismo con el 41S, siempre está modificándose, por lo tanto no hay una tendencia tan alarmante. Finalmente, pues ahora conocemos la importancia de cómo controlar estos procesos estadísticos para evaluar nuestras violaciones de reglas de Westgard, y así ustedes se han convertido en maestros del control de calidad y en maestros de la métrica sigma. Hemos aprendido métrica sigma sin morir en el intento. En conclusión, es esencial tener presente la importancia del control de calidad en el laboratorio, ya que su objetivo es analizar especímenes de manera eficaz para llegar a resultados fidedignos. Sin embargo, para hacer frente a los errores que se presentan, es fundamental conocer la metodología y los cálculos de las herramientas que nos permiten detectar los errores analíticos y así lograr una optimización al determinar los resultados. El método de métrica sigma es un gran ejemplo de las herramientas que nos permiten realizar procedimientos necesarios de manera eficaz para la gestión óptima de la calidad del laboratorio clínico.